quiero que vaya conmigo al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a contar una historia fascinante. Vamos a contar la historia de un rey que él puso su mirada en uno de sus antecesores. Él puso su mirada en su tatara, quién sabe cuántos tatarabuelos, que era el rey David. Entonces dice que él hizo todo lo bueno delante de los ojos de Dios. Diga conmigo, delante de los ojos de Dios. Mira, a ti no te debe interesar si lo que tú haces es bueno delante de tu amigo, sino delante de los ojos de Dios. Porque hay cosas que para la sociedad es correcto, pero para Dios no. ¿Aló? Por ejemplo, en la sociedad que estamos, carnavalear es lo más normal del mundo, pero para Dios no. ¿Correcto? Entonces, es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Cuando él llegó al trono, Ezequías, él lo primero que hace es restaurar el templo. Él como rey, como los recursos, pues empieza a remodelar el templo, empieza a dar órdenes para que más servidores lleguen a la iglesia, para incentivarlos. Fuera de eso viene y quita todas las estatuas que estaban por todo el país. Las imágenes, todos los sitios de adoración diferentes a los establecidos por Dios, los quitó. El que estaba en una montaña, el que estaba en un cerrito, el que estaba por allá en una cueva, todos los quitó por orden de Dios. Entonces hizo una limpieza espiritual y el país empezó a caminar en la palabra del Señor. Obviamente, cuando uno camina con Dios, uno no es exento de que el diablo, que el enemigo lo quiera atacar. Miremos la historia de Job. Vemos cómo Job dice que era el hombre más recto sobre la tierra. Y Satanás vino con todo y lo atacó en la economía, lo atacó en la salud, lo atacó en el matrimonio, lo atacó con sus hijos. Hizo todo lo que quiso hacer. Pero Dios le dijo, espérate, yo te doy permiso, pero no puedes tocar la vida de él. Entonces Dios le pone límites a Satanás. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que en cualquier momento nos puede llegar la prueba. ¿Aló? Y es cuando vamos a subir de nivel espiritual, cuando vamos a hacer algo más importante para Dios, cuando llega la prueba. Cuando Dios nos está llamando, nos llama en medio de la prueba con lazo de amor. ¿Cómo así? Es decir, en medio de tu problema, que llegó porque llegó, ¿sí? Dios no tuvo nada que ver con que llegara, llegó, Él viene, te sana, viene, te saca de la quiebra, Él viene y te levanta, Él viene y restaura la relación, ¿sí? ¿Por qué? No porque seas el más santo de los santos, sino porque quiere algo contigo. Es decir, siempre que vamos a subir de nivel espiritual, Dios actúa. ¿Aló? Siempre que vamos a subir de nivel espiritual, Dios actúa. Y Dios sabe el futuro. Lo único que sabe el futuro es Dios. Esto es como si fuera una rueda y ya Dios sabe la otra parte que ya llegó, porque es Dios. Entonces, el rey Ezequías era el rey después del rey David, que fue más cercano a Dios, porque él cogió el ejemplo del rey David. Pero imagínate que se enfermó de muerte. E imagínate que no solamente le llegó la enfermedad, sino estando enfermo, imagínate eso, uno estando enfermo donde quiere descansar, llega el rey más poderoso de la tierra en ese entonces, llamado Senaquerib, un rey de Asiria, un rey de ahí mismo, pero que estaba arrasando con todos los pueblos de Asia, ¿sí? Todas las naciones de Asia las estaba conquistando. Viene y empieza a amedrentar. Usted sabe que el pueblo de Israel ya estaba dividido, cuando David estaba completo. Pero después de David se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido tomado hace años por ese rey Senaquerib, y todavía quedaba el reino del sur, que era Judá, que
el rey era Ezequías, conforme a la voluntad de Dios, mantenía todavía su reino. Pero llegaron las dos cosas al mismo tiempo. Diga conmigo, llegaron los problemas al mismo tiempo. Amén. Entonces, no eres el único. A Ezequías le tocó vivir eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Dice la palabra del Señor lo siguiente. En el año 14 del reinado de Ezequías, llevaba 14 años reinando, el rey Senaquerib, ¿de dónde? De Asiria, invadió las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Es decir, ya había conquistado las ciudades alternas. No había cogido la capital de donde estaba el rey, pero ya tenía dominadas las ciudades alternas. Entonces el rey Ezequías envió este mensaje al rey de Asiria en Laquis. He hecho lo malo. ¿Sí? Imagínate, el rey, conforme a la voluntad de Dios, viene y se deja dominar por el miedo. Es que hay gente que camina con Dios, que se deja dominar por el miedo. Y mira lo que hace. Dice, Señor, he hecho lo malo. ¿Qué malo había hecho? Simplemente lo que Dios había mandado. Mira lo que le dice: retírate de mí y pagaré cualquier tributo que me imponga. Es decir, accedo a tu chantaje. Porque el rey de Senaquerib ya había mandado varias veces a sus súbditos para que los amedrentaran de boca. Les decían, un ejemplo de lo que dice la Biblia, le decían, ¿en quién confías tú? ¿En quién confías tú tanto? ¿Acaso tú no te das cuenta todo lo que hemos hecho a tu alrededor? Mira, esta nación, esta, las hemos dominado. Ellos tienen sus dioses y ninguno de esos dioses han podido hacer nada. Entonces, mira, están tirándole un discurso al rey Ezequías, le están tirando un discurso comparando un Dios falso, un Dios de yeso, un Dios de barro, con un Dios todopoderoso. Y empiezan a hacerlo dudar. Diga conmigo, a hacerlo dudar. Cuando empieza la presión, fuera de eso está, ojo, tengo problemas, estoy débil, y empiezan a presionarme, diga conmigo, a presionarme. Muchas veces la gente cede, ¿sí? Y le dice, ay, rey, perdóname, le dice al rey de Asiria. Y entonces el rey de Asiria, cuando le dijeron eso, imagínate, exigió a Ezequías 330 toneladas de plata. Escúchame lo que estoy diciendo. ¿Sabes qué son una tonelada de plata? Y pidió 330 toneladas de plata y 33 toneladas de oro. Eso era muchísimo. Entonces, cuando uno cede ante el enemigo, el enemigo te va a pedir más. ¿Aló? El enemigo no va a estar conforme con que le dé. Por ejemplo, tú te escachuchaste una noche, te metiste una borrachera, hiciste de todo. El enemigo no va a quedar contento con que fue una noche. Te va a pedir más hasta que te meta en la droga, hasta que te meta en el mundo del trago, hasta que seas totalmente infiel, hasta que no puedas regresar. ¿Aló? Fíjate la estrategia. Primero un poquito, diga conmigo, y cedió un poco, y a uno al ceder un poco con el enemigo, le va a exigir cosas que le va a tocar a uno tomar malas decisiones. Mira lo que dice el versículo 15. Para reunir esta cantidad, Ezequías entregó toda la plata que había. ¿Dónde? Lo primero que hizo en su primer año fue poner el templo bonito para Dios. Y ahora viene el año 14 a tomar una mala decisión porque se dio ante el temor, porque se dio ante el chantaje, se dio ante el problema, se dio ante la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántos no te dicen, ay, mira, para esa enfermedad mejor ve donde un médico naturista? Y te vas para un naturista. Vete para hazte una acupuntura. Y empiezan a hablarte de pseudociencia, porque no es ciencia. Empiezan a hablarte de pseudociencia que tiene que ver
con espíritus, con demonios. Todo lo que es, cuando tú vas a un médico naturista o te dan un medicamento naturista, lo conoces porque te mandan a tomar esa pastilla debajo de la lengua. Inclusive te lo mandan los médicos generales. Hoy y tú te vienes, ay, debajo de la lengua. ¿Y por qué debajo de la lengua? Porque tiene que ser debajo de la lengua. Y tú te lo metes debajo de la lengua. Lo que te están metiendo es un yin yang, que son las fuerzas del bien y del mal peleando, ¿sí? Te están metiendo un espíritu en una pastilla. Porque sencillamente alguien te dijo, eso es mejor. Muy diferente tomarse un medicamento natural, por ejemplo, la miel de abeja, a un medicamento naturista. Es otra cosa. Amén. Entonces la gente cede fácilmente por la presión ¿de qué? De que tengo problemas, estoy enfermo. Por ejemplo, ¿cedes a qué? A un pagadiario. Sí, y el pagadiario, cuando tú entras en eso, es muy difícil salir. Porque la presión de los intereses es demasiado. ¿Sí? Entonces tú cada vez vas a hacer una locura mayor. ¿Sí? Vienes y le prestas a otro peor para salir de este. Entonces, ojo a la presión. Entonces, mira lo que hace. Viene y toma la plata del templo. ¿De quién era la plata del templo? No era de él, era de Dios. Porque ya él la había sembrado. Diga conmigo, ya la había sembrado. ¿Sí? Y los tesoros del palacio. No solamente del templo, sino coge los tesoros que él tenía en el palacio. Además, en ese tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo, también las puertas del templo, y de los postes de las puertas que él mismo había cubierto con oro. Y se las entregó ¿a quién? A Satanás, al rey de Asiria. Entonces, mira lo que te vengo a decir. La Biblia dice, cada uno de como propuso en su corazón. Yo te pregunto, ¿te vas a dejar por la presión, por el problema? Hay gente que ya propuso diezmar. Hay gente que propuso, es que yo voy a dar todos los domingos, voy a dar 100,000 pesos. ¿Por qué no los diste? Ah, no, es que yo no vine la semana pasada. Bueno, entonces esta semana tiene que dar el doble porque tú lo propusiste. No fue un trato entre tú y el pastor. Tú mismo en tu corazón dijiste, Señor, yo todos los domingos voy a dar. Entonces tú propones algo en tu corazón. ¿Y qué pasa? La presión del problema, ay, no, es que lo necesito para esto. ¿Para qué lo necesitaba Senaquerib? ¿Para qué lo necesitaba Ezequías? Para librarse de Senaquerib. ¿Para qué necesitas tú esa plata del diezmo? Un medicamento que tengo que comprar, el niño está enfermo, hay que pagar esto. ¿Cierto que sí? Entonces mira, muchas veces, a pesar de que hemos caminado con Dios, porque desde el primer año él caminó con Dios, desde el primer año hizo todas las reformas para que la gente caminara con Dios, pero al año 14 se enfrió. Diga conmigo, al año 14 se enfrió. Nadie aquí puede decir yo no me enfrío. Enfriarse es lo más normal del mundo, es decir, en la relación con Dios. No todos los domingos usted quiere venir a la iglesia. Usted hay domingos que se levanta que dice yo no quiero ir, pero sabe, venga sin ganas, pero venga, que es más adoración venir sin ganas que con ganas. Porque cuando usted viene sin ganas le está diciendo, Señor, tú eres primero, no tengo ganas, pero voy. ¿Aló? Amén. Entonces Senaquerib, los problemas lo enfriaron. El estar enfermo, el tener problemas, ¿qué tal? No sé qué otros problemas tenía con la familia. Yo no sé qué problemas tienes tú. Entonces empiezas a tomar dinero que tú tienes de tus tesoros, es decir, la que tienes guardada. Pero no solamente el dinero guardado tuyo, sino también le quitas lo de Dios. Y eso va a traer consecuencias posteriores. ¿Aló? Nunca, cuando propongas algo en tu corazón, si tú lo propusiste con Dios, Dios te puso el pensamiento en tu corazón, cúmplelo. Mira la cita que en Eclesiastés. Vamos a leer esta cita, por favor. Mira lo que dice Eclesiastés. ¿Videoín? ¿Se durmió? Cuando le haces una promesa a Dios, no tardes en el que negoció, el que habló, Señor, si me sale este contratico, yo te doy tanto, fuiste tú.
Señor, si no me votan, yo te soy fiel con esto. Señor, si me ayudas con este negocio, yo te doy esto. ¿Cierto? Es mejor no decir nada que hacer una promesa y no cumplirla. Es lo que te está diciendo el Señor. Entonces, que la presión de tu problema no sea mayor que tu fe. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso podía con Senaquerib y se lo iba a demostrar posteriormente, y ahorita en la prédica hablamos de eso. Dios es superior a tu problema, a tu crisis, al chantaje que estás recibiendo. Dios es superior al problema económico, a la enfermedad. ¡Aló! No cedas ante el chantaje del enemigo que te dice, un poquito no hace daño. Amén. Si tú decidiste con Dios decir, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero dejar el pecado, ¿sí? Cúmplelo. Cúmplelo. No que un poquito no hace mal. Mira, hay cosas que un poquito no haga mal, está bien. Que una persona con diabetes y que un poquito gaseosa no haga mal, bueno, listo. Pero de tantos poquitos termina muriéndote. ¿Sí? El pecado es la puerta abierta al diablo. El pecado es como decirle a los reyes de la antigüedad, la puerta está abierta, siga, y aquí peleamos. Ya cuando está el rey adentro, ¿qué peleamos adentro? Ya nos va a derrotar. Amén. Entonces, yo quiero que en este momento usted, que está peleando con coger lo que usted propuso en su corazón, porque tiene obviamente problemas, la pelea la gane y sea sensato. Si usted hizo una promesa a Dios, cúmplala. Como yo decía el jueves, si usted hizo unas promesas de diezmar y lleva 20 años sin diezmar, pídale perdón a Dios y empiece de nuevo. No pretenda pagar 20 años de diezmo que no pagó, porque no lo va a pagar. Pídale perdón a Dios, aténgase a las consecuencias y empiece a ser fiel de nuevo con el Señor. Amén. Si usted hizo una promesa de ofrendas mensuales y no las dio, lleva 15 años sin darlas, pídale perdón a Dios. No las va a dar, no, usted no va a juntar ese dinero nunca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a juntar? Porque usted no puso fe en el asunto. Así que ya deje eso ahí atrás y empieza a hacerlo ahora. Amén. Vimos el capítulo 18 y vimos que en el año 14 del reinado de Senaquerib llegó el rey del reinado de Ezequías, llegó Senaquerib a invadir todas las ciudades, menos la capital. Cuando ya invaden la capital, ya cogieron el país. Entonces vámonos al capítulo 20, vamos a saltarnos 2 capítulos y vamos a leer a ver qué pasó. El capítulo 20, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 20, vamos a leer los primeros 7 versículos. Por esos días, Ezequías se enfermó gravemente. Entonces tengo la presión de que hay un rey que tengo las noticias de que arrasó a todos los países vecinos, a todos los hizo vasallos, ¿sí? A todos los puso a pagar impuestos, a todos les quitó todo, ¿sí? Y yo ya le he dado plata, porque ya él le había dado plata, ¿sí? Yo ya le he dado plata y sigue jodiendo, ¿sí? Yo ya le di los tesoros del palacio, los tesoros del templo y todavía me sigue molestando, ¿sí? Eso lo llevó a una enfermedad. Diga conmigo, lo llevó a una enfermedad. Se enfermó, diga conmigo, se enfermó. Mira, hay enfermedades que son producto de ¿qué? De los problemas. El problema que tú tienes en la familia. El problema que tú tienes en tu trabajo. El problema que tú unes esto con aquello. Y generalmente todos nosotros no vivimos con un solo problema, vivimos con un mar de problemas. ¿Amén? ¿Cierto? Eso hace que tú no te mejores o eso hace que tú te enfermes. Bueno, se enfermó. El profeta Isaías es mandado por Dios, dice, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dio este mensaje del Señor. Imagínate que llega el profeta al palacio, pregunta por el rey Ezequías. Ezequías le dice, sí, claro que el profeta pase, porque era el profeta que él era el pastor de él. Por sus asuntos
Mira lo que le dice, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. Imagínate eso. Que le digan a uno, pon los asuntos en orden, porque vas a morir. ¿Por qué en orden? Por la sencilla razón de que él fue un rey, pero mejor dicho, impecable ante Dios, pero poco a poco se fue torciendo. Diga conmigo, se fue torciendo. ¿Por qué? Por los problemas, por la presión. La última torcida que fue entregarle los tesoros del templo, el oro del templo, al rey malvado, Senaquerib. Porque vas a morir. No te recuperarás, le dice el Señor. Imagínate eso. Tú, como dice uno, tras de cotudo con paperas, tras de problemas, ya me dijeron que me voy a morir. ¿Sí? Y no me lo dijo un médico, que el problema es que el médico te lo puede decir y Dios te dice otra cosa. Pero aquí viene Dios y te dice, pon las cosas en orden que te vas a morir. Cuando Ezequías oyó esto, volvió su rostro hacia la pared. ¿Y qué hizo? Volvió a hacer lo que hacía antes. Volvió, o sea, como que esa cachetada sirvió para que él volviera a ser el mismo. Amén. Yo no sé cuántos necesitan de una cachetada de la vida para volver a ser esos que eran con Dios. Amén. Entonces dice que volteó su mirada a la pared, comenzó a orar y mira lo que le dijo. Acuérdate, oh Dios, oh Señor, de que siempre he sido fiel a ti y te he servido con un corazón. O sea, no solamente era alguien fiel, sino alguien que le servía a Dios. Diga conmigo, le sirvo a Dios. Amén. No soy simplemente un asistente, sino que le sirvo a Dios. Si hay alguien por ahí que hay que orar, yo lo oro. Si hay alguien por ahí, un demonio por ahí aturdiendo a un amigo o un vecino, ahí estoy yo para reprender ese demonio, echarlo. Hay alguien que necesita una palabra, ahí estoy yo con mi testimonio hablando. ¿Aló? Porque hay gente que necesita es tu testimonio. Escúchame, tu testimonio. Porque tu testimonio le sirve a esa persona. ¿Aló? Entonces, ahí está sirviéndole a Dios. Entonces, él le dice, Señor, hey, yo he hecho lo que te agrada delante de tus ojos. Mira lo que le dice, le recuerda. Todo lo que te agrada. Acuérdate que yo fui el que quité todos los lugares altos, todos los lugares esos de santería, donde la gente adoraba. Quité imágenes, quité la bruja, quité el que leía las cartas, eché fuera todos los que practicaban la brujería con la tabla Ouija. Todo eso lo saqué del país, ¿sí? Los maté. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo ahí. Y de hecho, lo que es agradable a tus ojos, entonces rompió en llanto. Diga conmigo, ¿lloró delante de quién? Pues de Dios. Hay gente que llora delante de la gente, quiere dar tristeza. Ay, mírame la cara de enfermo que tengo. ¿Sí? Hay gente que cuando no tiene plata pone una cara, mejor dicho, para ver si alguien le da. ¿Sí? ¿Aló? Cuando tiene un problema allá en la casa, mejor dicho, se nota que tienes un problema. Mira, hay gente que físicamente se nota que tienes un problema. ¿Aló? ¿Pero para qué? Para que alguien se acerque y te dé el lado. Bueno, eso es que lo hacemos, ¿correcto? Pero él no hizo eso. Él se fue a la pared a llorar delante de Dios. Diga conmigo, delante de Dios. A llorar delante de Dios. Pero antes de que Isaías saliera del patio, imagínate, tenía que primero salir del palacio. Eso no sale uno como salir de la casa de uno. Hay que hacer su recorrido. Dice que cuando iba ya a salir del patio, antes de salir, el Señor le dio este mensaje a Isaías. Le dije, hey, devuélvete. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor Dios de tus antepasados David. He oído tu oración. He oído que tú qué. Ay, que Dios oye, amén. ¿Aló? Mira, Dios le dijo, te vas a morir. Así que ponga las cosas en orden porque ya está bueno contigo. Y oyó la oración. Entonces inmediatamente Dios dice, devuélvete porque lo que le acaba de decir cambió. Entonces Isaías vuelve y entra. Ya no decirle te vas a morir, sino
Dios escuchó tu oración, ha visto tus lágrimas, ¿aló? No cómo le lloras al vecino, no cómo le lloras a la amiga, sino cómo le lloraste a Él en intimidad. Porque la gente es especialista en llorarle a la gente. Tus lágrimas se derraman delante del Señor, en la alabanza, en la adoración. Amén. Amén. Entonces Él ahí se desahogó, lloró, le pidió a Dios, Dios escuchó. Y mira lo que le manda a decir: he visto tus lágrimas, te sanaré y dentro de 3 días subirás al templo del Señor. Diga conmigo, ¿y regresarás a dónde? Al templo. Al templo. Diga conmigo, al templo. Porque hay gente que Dios los sana y se van. Hay gente que Dios los prospera y se alejan. Hay gente que Dios restaura su hogar y se olvidan de Dios. ¿Aló? Y en 3 días me vas a volver al templo. Te añadiré 15 años de vida. Y te rescataré a ti y a esta ciudad del rey. Mira, no solamente le está hablando del problema de salud de ese momento, sino el problema con el rey de Asiria. No solamente te sanaré, ay Dios, Padre, tengo 5 problemas, al menos resuélveme uno. No, Dios te puede resolver los 5, ¿aló? Amén, te puede dar la mano con los 5, ¿aló? Entonces le dice, no solamente te voy a sanar, sino que te voy a dar 15 años de vida y te rescataré a ti y a la ciudad del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por mi honor y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, preparen un emplasto, no pierdan de vista, Isaías es el profeta, el pastor. Preparen un emplasto de higos, debe ser alguna planta. Bueno, los higos son plantas. Preparen un emplasto de higos, así que lo hicieron y lo aplicaron sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Diga conmigo, se recuperó. Amén, amén y amén. Pero faltaba lo terrible. Listo, ya me recuperé, medio estoy cogiendo fuerza. Y aparece el rey mandando a su comandante, llamado Laquís. Y el comandante llega cuando toda la gente está presente. Dice que el comandante, el que escogieron, sabía hablar hebreo. Ojo, el idioma de los asirios era el idioma arameo, que era el idioma que está escrito en la Biblia algunas cosas, en el Antiguo Testamento. Entonces, mira esto. Él sabía hablar arameo y la gente de la cúpula, es decir, todos los sabían hablar arameo. Pero este personaje que viene de parte de Senaquerib decidió hablar en hebreo para que todo el pueblo escuchara. ¿Aló? Amén. Y entonces les dijo, no se dejen engañar del rey Ezequías. ¿Ustedes creen que el rey Ezequías los puede salvar? No los va a salvar. Miren todo lo que nosotros los asirios hemos hecho con todas las ciudades vecinas, los países vecinos. Los hemos conquistado, los hemos dominado. ¿Por qué se dejan engañar y lavar el cerebro de la boca del rey? Imagínate lo que le están diciendo. Porque el rey les decía, nosotros vamos a ser salvados por Dios. El rey les decía, no se amedranten, sigamos en pie de batalla. ¿Aló? Entonces llega el enemigo ya no solamente a hablarle al rey, sino a hablarle al pueblo. A decirle, no crean en las palabras del rey. O dígame usted cuántas veces le ha llegado el enemigo a decir, no crean en las palabras de su pastor. No crean en lo que te dicen en la iglesia. Aquí te damos palabra de vida, amén. De restauración, de sanidad.
Pero resulta que llega el enemigo a decirte a través de la gente, no creas en esas palabras. Eso no va a ocurrir. Amén. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuántos aquí enfermos les llega la palabra? Y ustedes no, pero es que en la iglesia hay palabra de sanidad. Y mire que el pastor está siendo sanado. Pero de pronto el enemigo te dice, no, pero tú no. Tú no, tú te vas a morir. ¿Tú no viste al vecino aquí de la casa? Es que tú no sabes que Dios tenía el vecino, ¿aló? ¿O qué relación con Dios tenía el vecino, aló? Amén. ¿Te acuerdas que empieza a hacerle comparar? Mire que los dioses de las naciones vecinas no pudieron salvarlos de nosotros, los asirios. Entonces empiezas tú a dudar, diga conmigo, a dudar. La gente empieza a dudar. ¿Sí? ¿Y qué hago? Pero mira lo que dice la palabra. Esto es después de la enfermedad. Ya usted vio que él oró. Entonces dice que después de haber amedrantado al pueblo entero, el comandante saca una cartica y se la da. Mira, esta carta te la manda Senaquerib a usted, rey. Léala en privado. Entonces el rey, cuando ya se va en privado, vuelve y lee y dice, estaba firmada por el rey Senaquerib. ¿En dónde te apoyas tú? ¿Tú crees que el rey de Egipto te va a ayudar? ¿Tú crees que el rey fulano te va a ayudar? Ellos tienen miedo porque soy yo, Senaquerib, el gran rey del mundo. No te va a salvar nadie. Ríndete. Dice que el rey Ezequías cogió la carta y se fue para el templo. ¿Para dónde se fue? Al templo. Trajo la carta al templo. Dice que se postró a adorar. Y se puso sobre la carta. Se puso sobre la amenaza. Sobre el examen médico que dice que te vas a morir. ¿Aló? Sobre lo que dice el diablo que te va a pasar. Amén. Sobre lo que dice tu amigo todos los que no sé qué cosas se van a morir. Como el cuento de el que no se ponga la vacuna se muere. Eso es cuento. Entonces vino al templo a orar. Diga conmigo, orar. ¿Se acuerda que había orado cerca a la pared cuando estaba enfermo? Pero ahora tenía otro problema, también tengo que orar. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Hay que orar, hay que seguir orando. El problema es que la gente quiere, sin orar, resolver los problemas. Mira que la oración de Ezequías fue clara. Cuando estaba enfermo le dijo, Señor, y recuerda que él porque tenía que recordar, digamos que él no hubiera hecho nada. Ay, Señor, te prometo que a partir de ahora sí, en serio voy contigo. Perdóname. Y Dios que sabe si sí va en serio, bueno, listo, yo te sano, yo te arreglo el problema. Ahora tenía un problema, vino al templo porque ahora sí podía caminar, ya no estaba enfermo. ¿Aló? Amén. Amén. Mira, usted no sabe las ganas que yo tenía de venir a la iglesia. Mi esposa me decía, no, nene, no puedes por el volumen, como el problema del derrame cerebral, más que físico, es en el cerebro. El que queda resentido es el cerebro. Entonces, una de las cosas que ella decía era, el ruido te puede aturdir, ¿sí? Y no es conveniente, inclusive yo leí, así era, ¿sí? Entonces, ella decía que no, porque el ruido no me hacía bien, ¿correcto? Porque yo tengo sangre en la cabeza todavía, y más al principio. Más o menos, según lo que salió la última tomografía, eso, he absorbido la mitad de la sangre, es decir, que me falta la otra mitad. Es decir, el médico me dijo, tú más o menos en marzo o a finales de abril ya la sangre se ha absorbido completamente en tu cerebro.
Entonces, había un deseo en venir. Entonces, en vista de ese deseo, es cuando me ponen a mí allá atrás, porque allá atrás no se escuchan las cosas. O sea, atrás no está adecuado para escuchar la voz. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando eso se empiece a llenar, ahí sí ponemos parlantes allá. Mientras tanto, no, porque al estar vacío produce eco. Entonces, por eso no ponemos parlantes para allá. Cuando ya haya gente que absorba el eco, se pondrán los parlantes. Entonces, me pusieron ahí y ahí ya la bulla no era tanto. ¿Sí? Pero el reloj a toda hora salía, exceso de ruido, con tal que estaba allá atrás. Pero había un deseo. El rey Ezequías vino al templo, oró. Señor, mira, el rey Senaquerib dice que en quién tenemos puesta la confianza. El rey Senaquerib dice que por qué nosotros seguimos tan en la terquedad si hemos visto cómo Senaquerib ha derrotado a los dioses de los demás países. Y él le dice, sé que los otros dioses eran falsos, simplemente eran imágenes. Tú eres un Dios real. ¿Sí? Y estaba ahí adorando, diga conmigo, adorando. Y dice que Dios mandó esa noche su espíritu y entró al campamento de los asirios mientras estaban dormidos y mató a 185,000 de los asirios. Al día siguiente, cuando ya era la hora de levantarse, que se levantaron, había muertos por todas partes. Y dijeron, bueno, ¿aquí qué pasó? Dios peleó por Ezequías, porque Ezequías lo adoró. ¿Usted quiere que Dios pelee por usted? Adórelo. Bounce.